Godines están ahí, me oyen, me escuchan, me sienten. Bienvenidos todos a una nueva emisión de ¿Qué? De La Loca Te Escucha, segunda temporada. Así es, hoy tenemos a un invitado muy especial. No es un actor de doblaje como siempre están acostumbrados, pero es alguien que nos va a hablar un poquito de la voz, de todo el trabajo que hace día a día. Y bueno, vamos a ver si está por ahí conectado mientras van avisando Instagram a los seguidores que estamos aquí en vivo y en directo. Vamos a llamar al señor. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver si aparece por aquí. Ay, no me aparece. A ver, al señor Ariel Aguirre. A ver, Ariel, no me estás apareciendo. ¿Estás desde el celular, Ariel? A ver si podemos conectarnos. Ay, no me sale para invitar. ¿Qué pasa? Ahí está. Usar los dedos. Vamos a tener a Ariel Aguirre. Bienvenido a la Argentina. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, ¿cómo estás? ¿No te aparecía antes? No, estaba ahí intentando. Dije, ay, ¿qué pasó? Estas cosas pasan en Instagram. Pero bueno, estamos aquí conectados contigo. ¿Cómo pasaste el 2020, Ariel? Bueno, qué pregunta. Empezaste con una pregunta livianita, ¿eh? Sí, Este, bueno, sí, fue un año súper complicado, por supuesto, en la parte de la salud y de las relaciones personales analógicas, pero se intensificaron las relaciones digitales, o sea, eso explotó. O sea, fue una apertura en cuanto a las redes y a la comunicación. De repente todos somos Instagramers, todos manejamos marketing digital, o sea, en ese sentido creo que todos crecimos mucho. sí, también vi que estuviste haciendo entrevistas. ¿Cómo fue esas entrevistas? ¿Cómo se te ocurrieron? Mira, yo había empezado antes como un juego el año anterior, en el 2019, pero eran más entrevistas de semblanzas, ¿viste? De contar algo de la persona, de muy cortitas. Y ya en el 2020 empecé a hacer algo más profesional, más relacionado con la salud en general, muchas veces poniendo foco en la voz, pero he hecho cosas que no tenían que ver específicamente con la voz, porque la concepción que yo tengo de salud es integral. No es solamente la salud de la voz, sino la salud de toda la persona. Ajá. ¿Y cómo fue tu año 2020 con el tema de la voz? Porque me imagino que algunos fonoaudiólogos no han tenido trabajo, ¿no? Por el tema del acercamiento, de justamente sacarse el barbijo y, mostrar tu boca. ¿Cómo Sí, pasaste eso? mira, lo complicado es la presencialidad y lo que no se puede sustituir con la presencialidad. Nosotros en fonoaudiología, viste, tenemos diferentes áreas. La fonoaudiología es una disciplina científica que se ocupa de la comunicación humana, y dentro de la comunicación humana se ocupa del lenguaje, de la audición, de la voz y de lo que se llama fonoestomatología, que es lo que tiene que ver con la deglución, con las funciones eh, de esa área del cuerpo, digamos. Y hay cuestiones como, por ejemplo, el trabajo con el lenguaje con niños, que es muy difícil hacerlo por videollamada o por Zoom, porque imagínate que necesitas estar cerca, tener una relación más cercana, ¿viste? No es lo mismo que esté mirando una pantalla, no es lo mismo que esté mirando un celular, que esté mirando una computadora o una tablet. Y ahora que se está empezando a hacer algo presencial, tampoco es fácil, porque por ejemplo, para hacer sesiones presenciales necesitamos tener todo el equipo de protección personal, que es un traje de astronauta. Entonces imagínate lo que es para un niño de 5 o 6 años que vos estés tratando de trabajar la comunicación y estés todo tapado, digamos. Al final termina siendo en estas circunstancias mejor trabajar a distancia que trabajar presencial con los niños, digamos.
hay algunas cuestiones que se pueden hacer, como por ejemplo hay lugares donde se han implementado paneles transparentes, que son como barreras para el tema de la saliva y todo eso, y eso está súper copado, pero no todos los lugares ni todos los profesionales cuentan con esos implementos para poder hacerlo. Entonces, estuvo muy complicado para los fonoaudiólogos que sí o sí tienen que trabajar cosas presenciales. Ahora, en cuanto a la voz, hay muchas cosas que se pueden trabajar por suerte mediante este tipo de comunicación. En ese sentido, para los que trabajamos en el área de la voz, no faltó el trabajo, al contrario, hubo mucho más trabajo porque este tipo de comunicación te lleva a esforzar la voz. Entonces, Claro. mucha gente que necesitó trabajar de esta manera, de repente se encontraba gritándole a la pantalla, tratando de suplir, viste, la lejanía de lo digital con los gestos, con la voz, con el grito, y terminaban difónicos. Entonces, tuvimos que aprender a comunicarnos también por este medio. Claro, sí, que es difícil porque aparte no es que nos estamos escuchando, yo te escucho a vos bien, pero yo no me escucho, no sé si estoy gritando, si te estoy hablando normal o si te estoy rompiendo el tímpano después de esta entrevista. Pero, Exactamente, sí, sí, pero sí, falta lo que ¿sí? es el feedback, ¿viste? Lo que nosotros llamamos el feedback que uno tiene por el oído, que se autoescucha y se autorregula, que eso no lo tenés, ¿viste? Y hay un Claro. reflejo que te lleva a elevar el volumen de la voz cuando sentís que la persona está lejos y que le cuesta Ujú. escucharte. Entonces eso también es difícil de manejar. Después, otra cosa que explotó, que eso es un fenómeno que creo que se va a estudiar en el futuro a nivel sociológico, es la docencia y la enseñanza, ¿viste? Porque mucha gente se volcó a las redes para aprender cosas. Y Claro. la mayoría de las cuentas que tienen ahora muchos seguidores, no la mayoría, bueno, muchas de las cuentas que tienen muchos seguidores son porque enseñan algo, porque dan algo. Hasta antes de lo que fue la pandemia, los influencers eran personas que tenían vidas perfectas en el Instagram, que mostraban fotos perfectas, que mostraban sus cuerpos, y por eso la gente los seguía. Ahora hay un fenómeno que es esto de que empezó a importar lo intelectual y la docencia como valor, viste, que no estaba tan valorizada. Claro, lo que pasa es que uno, imagínate, encerrado, ¿y qué hago? Miro las cuatro paredes y en la primera semana me estoy deprimiendo y ya después arrancó la temporada de Zoom que explotó, fue que salieron todo eso de, no, si te metes en Zoom te pueden sacar la tarjeta de crédito, de débito, y vos decías, bueno, pero tengo que trabajar porque soy docente y tengo que dar clases en Zoom. ¿Dónde voy a hacer? Después aparece Classroom y bueno, aparecen un montón. Meet. ¿Has trabajado con Meet? Sí, probé, mira, Zoom, obviamente, probé Meet y en algún momento intenté con Microsoft Teams también, pero el que más me resultó, la verdad, práctico fue Zoom. Claro. Meet está muy Especialmente bueno porque porque tenías que despertar a los muertos, decir, ¿estás ahí, Juan? sí, ¿Estás ahí, Ariel? todo el tiempo, eso sigue pasando. Con Meet, lo bueno es que no se corta, viste que en la cuenta gratuita Claro. tenés. Pero hay algunas cuestiones que no sé si dependen de la conexión o qué, pero que hacen que a veces no se escuche tan bien ni se vea tan bien Meet como Zoom. Y otro dato es que yo en algún momento pagué Zoom también y Claro. se ve mucho mejor. O sea, es mucha mejor calidad no es solamente que te alargan la cantidad de tiempo que puedes estar conectado, sino que también es mejor la calidad de la llamada. Y sí, como todo, hay que Sí, pagar en esta vida. Si no sí. pagas, no tenés ni seguidores ni nada. Es como una cosa. Acá preguntan, ¿habría posibilidades que la carrera de que, bueno, te lo leo como me lo escribió, ¿eh? Bien. ¿Habría posibilidades que la carrera se dé con modalidad online? Bueno, a ver si puede aclararnos qué carrera. Tal vez habla de fonoaudiología, no sé. Puede Este, ser. si habla de Perdón, fonoaudiología, viste que no sí, funciona bien, ahí va, ahí va. Te perdonamos, pero yo leo como me escriben, chicos. claro, es así, es así. Bueno, si habla de la carrera de fonoaudiología, todo el año pasado se tuvo que dar online, pero lo ideal no es darla online.
sea, es una carrera que Claro. necesitas práctica también y necesitas estar presente ahí en el lugar con los profesores y con los compañeros y por supuesto con los pacientes. Así que hay cosas que se pueden hacer online y cosas que no. ¿Ya el primer año de carrera ya estás con pacientes? A ver, primer año de carrera, en realidad yo el primer año de carrera no estás con pacientes, pero por ejemplo yo tuve anatomía y tuve los preparados y fui al museo de anatomía como en la carrera de medicina y eso es presencial, si no eso te lo perdés también. Claro. Ujú. Bien. ¿Y por qué Después, elegiste tal carrera? buena pregunta, ok. Vamos para ese lado entonces. Vos Bien, sí, mira, porque yo he preguntado a tantos actores de doblaje que nos morimos de hambre como artistas, porque vos sí fuiste inteligente y seguiste los consejos de la mamá y el papá de vayan a una universidad. bueno, sí, pero sabes que tampoco es que nosotros nos hagamos millonarios con esta carrera, ¿viste? Siempre estamos ahí, te digo, no estamos muy lejos, ¿eh? Bueno, no Sí. Eh, bueno, mira, yo la elegí, tampoco no la pensé, no lo elegí pensando en la economía, a veces lo lamento, te digo, pero, pero lo elegí por esto. Yo, cuando era chico, decía que quería ser eh, o doctor o maestro, pude. ¿no? Era un deseo de cuando era chico. Después me incliné para la actuación, estuve estudiando un poco de actuación en mi adolescencia y cuando llegó el momento de decidir una carrera, yo vivía, viste, en una provincia de Argentina, no vivía en Buenos Aires, en la capital, y me vine a vivir a la capital y ahí tenía la posibilidad de estudiar. Y en ese momento la carrera de teatro no era universitaria. Claro, Entonces yo quería estudiar algo universitario por el hecho de ir a la universidad y pasar esa experiencia de, bueno, ¿cómo es ir a una universidad? Viste que lo veía en las películas, escuchaba que se hablaba, en mi familia nadie había ido nunca a la universidad hasta ese momento, entonces yo dije, yo quiero ir, quiero ser el primero y quiero estudiar. Y ahí empecé a mirar las carreras y traté de relacionarlo en algo con la actuación, con el teatro. Y entonces vi el programa de las materias y dije, esto es interesante. Y entonces ahí elegí fonobiología casi sin saber del todo de qué se trataba, ¿viste? Porque es claro. una disciplina súper amplia. Y bueno, ahí decidí, después mucho más tarde, mediante psicoanálisis, me di cuenta que también tenía que ver con la comunicación, o sea, con el hecho Ajá. de dar la voz, darle voz a otros, habilitar cierto tipo de comunicación, mediar, este, con todo eso. Claro, muy bien. ¿Y hace cuánto ya que estás? De fonoaudiólogo, decís, Ujú. y mira, yo me recibí en el año 2004. Sí, Wow. sí, sí, Has sí. pasado de todo, entonces. Te has encontrado con 1 millón de pacientes. Sí, ¿Cómo sí, sí, cómo sí. fue tu primera vez Uy, no. del primer paciente? ¿Cómo fue esa primera vez del primer paciente? ¿Qué Bastante, pasó? bastante frustrante fue la primera vez, tengo que decir, porque, viste, en la carrera se hacen algunas prácticas, pero son prácticas Ujú. muy supervisadas y no estás solo con el paciente, siempre hay alguien ahí. O sea que eso no lo Claro. contaría como primera vez con el paciente. Después de la carrera, nosotros acá en Argentina tenemos la posibilidad de hacer una residencia, que es una práctica en un hospital público que es paga durante 3 años. Entonces te pagan por trabajar y formarte al mismo tiempo, lo que está buenísimo. Entonces rendís un examen en cuanto a orden de mérito, después te asignan dentro de un ranking y bueno, yo tuve la suerte y la constancia de poder entrar a trabajar. Llegó el momento, primer año de la residencia, primer paciente, un nene de 6 años, eh, Ujú. tenía que trabajar algunas cuestiones de unas consonantes que no le salían, ¿no? Bueno, empecé a trabajar, el nene se pone serio, serio, serio y se larga a llorar. Ay, Se no. larga a llorar mucho y yo no sabía qué hacer, porque encima te viene la cosa de decir,
ahora el papá va a pensar que yo qué les hice para que se ponga a llorar, ¿viste? Porque era la primera vez, no nos conocíamos. Claro, ¿qué le hicieron ahí adentro del consultorio que el nene salió llorando? Bueno, al final no fue tan trágico ni tan dramático, o sea, el papá dijo, sí, bueno, se pone a llorar, nada, no pasó nada, y ahí tuve que, bueno, decir, bueno, ¿cómo le entro a este chico? Evidentemente lo Claro. que yo estaba haciendo no, no funcionaba, y entonces, bueno, ahí cambié la estrategia, al otro día que me tocaba verlo, me llevé unos juguetes que tenía en mi casa y entré por el lado del juego, desde otro lado, y bueno, así vas aprendiendo. Claro. Hoy en día estás utilizando un poco más las herramientas teatrales que has aprendido en tu juventud o cómo te vas manejando en esa práctica, ¿no? Sí, mira, la verdad es que durante mucho tiempo fueron como mundos separados, la parte del actor y la parte del fonoaudiólogo, eran como dos caminos que no se llegaban a tocar. Eso también fue tema de terapia mucho tiempo. Entonces, durante mucho tiempo fue así y yo quería que en algún momento eso se uniera de alguna manera y hace unos años pude lograrlo mediante justamente la docencia porque en la docencia, viste, es como es hablar ante un auditorio y tenés que también leer a las personas con las que estás trabajando y ver si te están prestando atención y si están entendiendo y usar ciertas estrategias que no estás actuando un personaje, pero sí hay ciertas cuestiones de inflexiones de la voz, de cómo pararte, de qué mirar, de chequear todo el tiempo a ver si te están escuchando, si te están entendiendo, y eso me lo dio mucho la actuación y el teatro, sobre todo, que tiene esta cosa de estar, viste, vos podés no estar mirando a la gente, pero estás sintiendo si la gente está ahí con vos o si está en cualquiera y no, no te está siguiendo. Claro. Y todo eso te dio, y hoy en día estás haciendo docencia y también fonoaudiología. Sí, mira, yo siempre hice de todo, o sea, siempre, siempre hice muchas cosas, demasiadas, pero siempre hice muchas cosas. Eh, Dentro de la fonoaudiología hay ciertos ámbitos donde nosotros podemos desempeñarnos como docentes. Yo me formé también como docente universitario, estuve trabajando muchos años como docente universitario, pero ahora estoy acá en Argentina, la profesión o el oficio del locutor tiene una carrera y un título, que es un Sí. título oficial. Entonces yo trabajo en una escuela de locución y ahí hago docencia en uno de los años de locución, son 3 años, y bueno, yo hago la parte de foniatría, que es toda la parte de cuestiones técnicas del uso de la voz. Y después también estoy dando cursos, que eso también vengo dando hace muchos años, pero el año pasado explotó también con el tema de las redes, ¿viste? Y la posibilidad de que gente que está en otros países o en otras provincias pueda tomar tu curso y no tenga que viajar y todo eso, eso facilitó un montón, ¿viste? Entonces, sí hice mucho de docencia el año pasado en ese sentido y siempre haciendo consultorios también. Claro, bien. ¿Cómo puedo reconocer los problemas auditivos? ¿Cómo puedo? Porque hoy en día, ya que estamos con el tema de la tecnología y de que estamos todo el tiempo con esto, yo ya no Mm. sé si me voy a quedar sorda en cualquier momento después de 223 programas. Sí, es un tema usar auriculares. Bueno, hay que cuidarse, porque con los auriculares tratar de no usarlos al máximo, ¿viste? De mantenerlos más o menos a la mitad, un poquito más también, pero no al 100% seguro. No usar cotonetes, ¿viste? Eso es un cuidado también. No usar estos, no sé cómo se llaman por ahí, pero son esos palitos que tienen algodón, ¿viste? Que se meten en los oídos, a veces para limpiarlos, esos no hay que meterlos porque te pueden hacer daño al tímpano, y estar atento o atenta en general los demás te refieren esto de por qué me hablas gritando o te hablo y no me escuchás. Es más difícil darse cuenta uno cuando la audición es leve, cuando la pérdida de audición es leve, ¿viste? Eh, Ujú. Ver si uno tiene que poner la tele o la compu demasiado alta también. Eh, y hay algunas cuestiones también que tienen que ver con zumbidos o pitidos que aparecen en los oídos, eso también es un alerta para consultar.
con el tema de Claro. la audición. Bien. Acá preguntaban, uy, perdón, se me fue. ¿Qué recomienda no hacer con la voz para no dañarla? Oh, qué difícil esa pregunta. En principio, yo diría que no hay algo de no, bueno, a ver, sí, algo que no hay que hacer para no dañarla es, no, es gritar. El grito es una modalidad fonatoria que es muy exigente y este, que constituye un abuso vocal. El Claro. grito es esta modalidad fonatoria que tenemos para alguna emergencia, por ejemplo, cuando estamos en un peligro, que necesitamos gritar, o cuando estamos peleando con alguien también, puede ser que haya un grito, pero no estamos hechos para soportar gritos todo el tiempo, ¿sí? Claro. Entonces, eso es No algo que yo estamos hechos recomiendo. los grandes, porque los niños te gritan todo el tiempo y ellos nunca se quedan difónicos, ¿no? Sí, ¿Qué nos pasa? es otro tipo de aparato fonador, tiene otras características. De hecho, los pliegues vocales terminan de formarse alrededor de los eh, 18 años. O sea, las capas que tienen los pliegues vocales no se terminan de desarrollar hasta los 18 años. Entonces, hay toda una evolución desde que el bebé nace hasta ese momento que implica diferente tipo de fonación que el adulto, no es exactamente el mismo. Por eso los niños de por sí pueden fonar y lo hacen con mucha presión de aire. Es una característica de ellos. Por eso pueden gritar y elevar el volumen y estos tonos tan agudos sin dañarse, es diferente. Después, con respecto a todo lo otro que implica esta pregunta de qué no hacer, eh, yo te diría que se puede hacer todo siempre que tengas la voz entrenada, que tengas alguien que te guíe para hacerlo, un buen profesor, un buen docente, un buen maestro, y que te guíe a hacerlo sin que te dañes. Digamos, el tema es Claro. cómo uno lo hace, no tanto el qué no hacer o qué hacer. Esto sí, lo del grito es una cuestión que siempre es dañino, el grito si uno lo hace de manera sostenida. Lo que puede hacer es actuar un grito, que eso es otra cosa, o cantar una canción y que parezca que estás gritando en algunas modalidades, como por ejemplo, viste, todo lo que es el heavy metal y todas esos estilos que tienen distorsiones en la voz, lo hacen eh, en el mejor de los casos de una manera que no se dañan los cantantes, no se deberían dañar. Claro, sí. ¿Cómo se puede hacer? Porque es algo que yo nunca entendí. ¿Por qué en las carreras de profesorado no hay gente, fonoaudiólogos, que nos estén explicando todas estas cosas del cuidado de la voz, de cómo proyectar bien tu voz a la hora de estar en el aula? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos imaginarnos ahora? No, no puede haber algún proyecto para ustedes, no sé, unirse los fonoaudiólogos y combatir el mal de los docentes, porque o les conviene, es un negocio grande. No, no, a nosotros no nos conviene, en realidad, nosotros, porque aparte no es que los docentes nos van a dejar demasiado dinero, porque tampoco es que ganan fortunas, estamos todos del mismo lado, digamos, somos todos trabajadores, no, y no nos aprovechamos así de la mala suerte o de la miseria de la gente. No, los fonoaudiólogos en Argentina han presentado, te diría casi desde el nacimiento de la fonoaudiología acá, han presentado proyectos para eso y se ha trabajado, pero por alguna cuestión, viste, política que desconozco, eso no llega a materializarse del todo, viste. Supongo que es visto por una persona que hace que es la encargada de la gestión de un país, de un estado, es visto como un gasto eso. Y Claro. no se tiene la visión de que en realidad es más gasto atender después a la persona que tiene un daño y que de repente Sí, tiene que sí, tomarse porque licencias. es todo un tema, ¿no? Yo conozco muchos docentes, la voz.
y siguen trabajando de esa forma, ¿no? De una disfonía completa que ya no saben ni cómo solucionarla. ¿Hay solución a eso o ya la voz te quedará así de por vida? Siempre se puede mejorar. Hay algo que tiene la función, cualquier función dentro del cuerpo humano se puede mejorar, eso es lo noble, porque detrás de esa función hay un fenómeno que se llama neuroplasticidad, que es que todo nuestro sistema nervioso responde ante un estímulo y si el estímulo es positivo, responde siempre de manera positiva y si se sabe cómo estimularlo, ¿no? Entonces siempre se puede mejorar la función, en cualquier etapa de la vida, en cualquier condición, se puede mejorar la función. Sí, siempre se puede mejorar. No te digo que vaya a recuperar la voz que tenía antes de todo esto que pasó, porque no sabemos además cómo era la voz que tenía antes, pero sí siempre se puede mejorar. Eh, Claro. Hay algunos factores que influyen en los que son las disfonías funcionales, o sea, las disfonías que tienen que ver con un hábito de uso de Ujú. la voz. eh, Cuanto más tiempo pase, ese hábito es más fuerte. Y entonces es más difícil desarmar ese hábito y armar un hábito nuevo. Pero siempre vale la pena intentar, porque incluso te cuento que hasta hace unos años había unas lesiones que aparecían en los pliegues vocales que se llaman pólipos, que se deben a un abuso de la voz, a un grito, a un esfuerzo de la voz, que se consideraban como solamente quirúrgicos. O sea, sí o sí, si a vos te salió un pólipo, tenías que operarte. Se vio en muchos casos que los pólipos pueden revertir con el tratamiento fonoaudiológico, lo cual es un cambio de paradigma del trabajo con la voz. Entonces, siempre hay que probar tratamiento fonoaudiológico, incluso cuando una persona tiene una indicación quirúrgica, o sea, una indicación de cirugía, se tiene que hacer tratamiento fonoaudiológico prequirúrgico y postquirúrgico. Claro. Entonces, si yo tengo un pólipo, lo podemos solucionar entre nosotros y no necesito ir al cuchillo. No sabemos, porque cada persona es distinta y cada caso es distinto. Hay que probar y ver qué pasa. Claro, acá preguntan, ¿una fonía se puede mejorar? Bueno, creo que ya hemos respondido más o Sí, menos. mira, quiero aclarar algo de eso. Eh, Afonía quiere decir que no hay nada de voz, nada, nada, nada de voz. Y eso es raro de encontrar, porque siempre hay, aunque sea como un cuchicheo, ¿viste? Es muy raro Claro, que no haya nada de voz. Lo que suele haber es una disfonía, que es una alteración en la voz, donde la voz está muy ruidosa, tiene mucho ruido, suena ronca, suena opaca, eh, y hay, aunque sea ruido dentro de esa voz. Entonces sí se llama disfonía. Si hay una afonía, hay que ver la causa, porque hay afonías que son, por ejemplo, de origen psicoemocional, a veces, y hay afonías, bueno, esas son las más comunes, y después hay que ver la causa de qué está claro. causando eso. Sí, pasa que tenemos el mal concepto, ¿no? De decir siempre, uy, me quedé afónica, cuando es Sí, una disfonía. sí, 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 sí. Acá, acá pregunta, ¿cada cuánto uno debería acudir a un especialista de la voz? A Todos ver. los días. Claro, todos los días. No, no, no. Hay varios especialistas en lo que es la voz. Está el otorrino, especialista en la laringe y que es especialista también en los fenómenos de la fonación, y está el fonoaudiólogo que se dedica a la voz y a la parte vocal, digamos. Si uno es profesional de la voz, hay una regla que se suele decir habitualmente que cada año hay que hacerse un estudio de los pliegues vocales. Si uno está todo el tiempo trabajando con la voz y, eh, y necesita hacerse un chequeo, está como esa máxima que dice que todos los años tenés que hacerte un estudio. Eso se puede alargar un poco más si es que vos no notás ningún cambio. O sea, si tu voz está bien y Claro. está perfecta y no sentís ningún síntoma de fatiga, tal vez no hace falta que te lo hagas todos los años, pero se suele recomendar que la persona se lo haga todos los años, digamos. Y en cuanto al fonoaudiólogo, la respuesta es depende, porque
Si vos necesitas educar tu voz, si sos un cantante y necesitas educar tu voz en alguna cuestión técnica que no estás pudiendo resolver en la clase de canto, tal vez haces un par de sesiones con un fonoaudiólogo, te evalúa y ve a ver qué está pasando, por qué no estás pudiendo progresar, si es necesario también, o mejor dicho, incorporemos también al otorrino al equipo para ver cómo están los pliegues vocales y que nos diga su evaluación, y con todos esos datos el fonoaudiólogo puede elaborar una respuesta de por qué vos no estás progresando en tus clases de canto, encontrar esa causa, resolverla y después seguís tu camino en las clases de canto. Por ejemplo, Bien. en el caso de los locutores, a veces lo que sucede, hay locutores que todo el tiempo entrenan su voz y hay cantantes que todo el tiempo también van al fonoaudiólogo y entrenan su voz, pero a veces depende de las necesidades que uno tenga y del esfuerzo que haga. Las personas que hacen doblaje en general tienen muchísima exigencia y Claro. entonces les conviene estar entrenadas para cubrir esas exigencias sin hacerse daño. Y después hay gente que no va nunca también al fonoaudiólogo, eso hay que decirlo. No digo que esté bien, pero hay gente que no va nunca, o que va cuando ya tiene la difonía y ya tiene el Claro, problema cuando ya no hay instalado. retorno, cuando ya te agarró todo completo. Y Te sí, dijiste, "Ay, me acabo de acordar que tenía una voz y un sí, aparato que tengo que resolver". sí, sí, pero Sí, pasa, pasa. está bueno prevenir eso, ¿no? Ir antes de, porque las señales suelen aparecer antes, ¿eh? Ya cuando apareció la difonía severa es porque pasó un proceso, no es que de un día para el otro te va a aparecer esa difonía. Si aparece de un día para el otro, hay que ir sí o sí rápido a la guardia, al otorrino y ver qué está pasando. O sea, es Claro. así. Ujú. Bien. Eh, por ejemplo, ¿no? Si un hijo, si un niño, ¿no? No habla, ¿a qué edad uno lo tiene que llevar? Ah, ok. Bueno, tengo que decir que ese área del lenguaje tengo conocimiento, pero no soy especialista. O sea, no es que puedo Ajá. dar una clase magistral. Pero como parámetro te digo que a los 2 años y medio el nene ya tiene que estar diciendo palabras y tiene que estar diciendo frases simples, tiene que comprender lo que decís y tiene que poder expresarse. Tal vez no dice todas las letras o todas las consonantes bien. Hay alguna que todavía no incorporó, eso es normal porque se van incorporando temporalmente y la última que se adquiere es la R, que es la más difícil, Ujú. por eso es la más común que a los chicos no les salga y a algunos adultos también. Entonces, ponele hasta los 4 años y medio, a los 4 años la R está bien que todavía esté en proceso, digamos. Ya Ajá. después de los 4 años ya hay un trastorno del lenguaje, se considera que es un trastorno, pero no quiere decir que hay que consultar después de los 4. Ya si entre los 2 y los 3 uno tiene a un signo de alarma, como por ejemplo que el nene no hable, eso ya es Ujú. un signo de alarma importante y hay que ir a consultar ya, o sea, a los dos Sí. años ya se puede consultar. O si, por ejemplo, a los 2 años y medio, 3 habla pero no se le entiende nada, también es otro parámetro para consultar. Durante mucho tiempo y todavía hoy hay muchos profesionales que dicen espere, le dicen a la mamá o al Mira. papá, hay que esperar, ya va a hablar, es mimoso, es caprichoso, bueno, no, eso ya no va más. O sea, hay que consultar. Cuando no habla, no es porque sea muy mimado o porque sea un malcriado, sino que es porque no puede, porque no desarrolló su lenguaje o no lo está desarrollando como debería desarrollarlo. Entonces, Claro. ya nosotros los fonoaudiólogos podemos intervenir desde, te diría, el embarazo hasta la muerte de la persona. Este, es bastante amplio. Eso está bueno. O sea que es culpa de los padres. Si el nene solamente No, señala y no lo deja no, y le da todo lo que señala, es culpa de los padres. Es así, como no, dicen los no, no. psicólogos. Eso. Claro, como los psicólogos. No, 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 quitémosle también un poco de culpabilidad a los padres, pobre, porque siempre, viste, es la responsabilidad de ellos. Y hay que decir que, si bien los trastornos del lenguaje no se sabe todavía la causa,
se piensa por ahí que tiene que ver con algo genético, porque a veces cuando los nenes tienen un trastorno, o las nenas tienen un trastorno del lenguaje, hay alguien en la familia que también lo tuvo, algún tío por ahí, algún primo, ¿viste? Se cree que es genético. Ah, bien, pero eso es corregible. Si es, mira, si es un trastorno del lenguaje, sí, se recupera, digamos, se trabaja y se recupera. Después hay un montón de cuadros que, digamos, patológicos o trastornos, mejor dicho, que son diferentes, que tienen cierto grado de recuperación, ¿no? Que se pueden Ujú. mejorar, como yo te decía. Pero eso depende de cada caso, depende del diagnóstico. Es importante que un fonoaudiólogo especializado en lenguaje haga un diagnóstico para, para ver cómo seguir y qué es lo mejor para ese niño o esa niña. Bien, acá preguntan, ¿es conveniente dejarlos hablar con onomatopeyas? Como, por ejemplo, guau guau, en vez de perro. No, querida, si hay un perro es un perro, no tenés que decirle guau guau. A ver, lo mejor siempre es, acá está, me da un poco de calor hablar porque está mamá iPhone OK, que es una especialista y una grosa en el tema, Ajá. este, Ah, entonces pero te saco. Ah. sí, la invitamos a ella, sí, totalmente. No, vayan al Instagram de ella que está ahí, que tiene un montón de información, de paso lo digo, pero lo que yo puedo aportar desde este lado es que hay que tratar de hablarle con un lenguaje aniñado a los niños, Ujú. ¿viste? Está bien que uno se adapta de alguna manera porque no vas a hablar exactamente igual que como hablas con un adulto, pero tampoco hablarle con un lenguaje aniñado en ese sentido. Ujú. Bien, acá te dice, hable compañero que lo admiro. No, ya estaba sacando para hablar con vos, ¿eh? Es la próxima invitada, tenés que invitarla. Ya está, ya lo comprometemos. Acá preguntan, del tartamudeo, ¿se sabe la etimología? Bien, supongo que quiere decir la causa, ¿no? Ujú. La etiología debe ser. Eh, Yo te leo como lo escriben, ¿eh? Perfecto, perfecto, Aparte de mi yo lo nivel, traduzco, yo lo traduzco. encima que Hay, soy léxica, la gente me escribe mal, imagínate. claro, está muy bien. Bueno, hay teorías. Tampoco yo no soy especialista en tartamudez, pero me interesa, ¿viste? Siempre trato de mantenerme actualizado en otras áreas, aunque no sea especialista en eso ni vaya a disertar. Eh, pero hay teorías que tienen que ver con cierto modo de funcionamiento del cerebro. ¿Sí? Que tiene que ver con que no hay nada neurológico a nivel del cerebro como órgano, en la parte orgánica, sino hay una lesión en el cerebro. Pero se vio que funcionaba de una manera diferente en las personas que tenían una tartamudez que las personas que no tenían una tartamudez. Nosotros tenemos un hemisferio del cerebro que es dominante para el lenguaje, y lo que se vio es que el hemisferio no dominante trataba como de hacerse cargo del lenguaje, ¿sí? Para decirlo en palabras Ah, simples. Interfería un poco en el funcionamiento de ese otro hemisferio. Entonces, eso es lo que se vio y que se cree que está en la base del funcionamiento o de la producción de la tartamudez, que por otro lado ahora se le llama disfluencia porque es una alteración en la fluidez del lenguaje. Se pueden usar las dos nomenclaturas, ¿no? Pero como en el pasado la tartamudez tenía como una connotación negativa, ¿viste? Entonces, claro. y tartamudez no te dice nada de qué es lo que sucede. Entonces, disfluencia te da más una idea de una alteración en la fluidez. ¿Y cuánto tardan en recuperarse un tartamudo? ¿Se recupera del todo? Bien, mira, cuanto más pequeño sea la persona que tarda, o sea, si vos detectas a un niño que ya empieza a tener disfluencia, empieza a tener tartamudez, hay más chances de que después esa disfluencia se supere y no llegue a la adultez, digamos. Cuanto más tardía aparece la disfluencia y cuanto más años
en cuanto más años tarda en desarrollarse esa disfluencia, es más difícil de superarla. Lo que se puede hacer, hay casos en los que no se supera la disfluencia, lo que se hace es controlarla. Se desarrollan estrategias porque lo que sucede es que la persona tiene un bloqueo cuando tartamudea, ¿no? Tiene un bloqueo y no puede continuar hablando. Entonces desarrolla estrategias que cree que le van a ayudar, como por ejemplo hacer fuerza, hacer tics, usar muletillas, o hacer sonidos agregados, y en un primer momento la persona siente que eso le sirve, y Claro. entonces, pero a la larga necesita hacer más, y necesita hacer más, y necesita hacer más, y eso va formando parte también de la disfluencia. Por eso cada persona tiene un patrón de disfluencia diferente, y tiene que hacer un tratamiento individualizado para ese patrón de disfluencia. Y muchas veces el tratamiento es quitar todas esas estrategias que terminaron siendo nocivas, y que aparezca la tartamudez, que aparezca la disfluencia, que la persona se trabe y que no lo vea como algo negativo, porque en realidad la tartamudez nos, eh, nos incomoda más a los que escuchamos que a la persona en sí misma. La persona se ve incomodada porque ve que mi cara se pone como de que te quiero ayudar o que no entiendo lo que estás diciendo, porque a la persona que escucha le causa extrañeza la tartamudez, ¿viste? Entonces termina siendo un feedback en el cual se siente mal el que escucha y se siente mal el que habla, y va desarrollando toda una... puede traer graves problemas en la socialización la tartamudez, no es una tontería, es un problema bastante severo cuando tiene todos estos agregados. Eh, Sí. Sí, entonces, de hecho hay mucho bullying a los niños que tienen eso, ¿no? ujú. Yo tenía dos compañeros, tenía uno se trababa y el otro que hablaba a 1000 por hora y tenías que traducirlo. Entonces entre los dos, bueno, pasaba eso, ¿no? Del bullying, de decir, oh, ahí está el tartamudo, o de cargarlo, de dale, hablar rápido, y sí, hay que concientizar, ¿no? A todo esto que... Eso es súper importante, porque es muy importante hacer educación y campañas de concientización, ¿viste? Porque hay mucho de esto, del bullying, del desprecio, y de generar, de hacerle peor la vida de lo que, digamos, esa persona ya tiene un problema, que es la tartamudez, y encima está todo el tema social agregado. Entonces, muchas veces cuando a mí me ha tocado trabajar con niños con disfluencia, con niños con tartamudez, es súper importante trabajar con el entorno, porque Claro, el entorno tiene que bancarse esa incomodidad de escuchar a una persona que se traba, y no tiene que, por ejemplo, apurarse a completarle las frases. Uno claro. tiene que Porque esperar. lo Sí, perjudica más, ¿no? Es como que lo bloquea de alguna sí, forma. es peor. Hay que escuchar y tener paciencia, no queda otra. Porque hay otra cosa también. Esas personas son disfluentes, tienen una disfluencia, mejor dicho, y tienen problemas a raíz de esa disfluencia porque el mundo está adaptado a una velocidad que no es la que ellos manejan. El mundo tiene esta velocidad rápida, frenética, ¿viste? De todo, hay que hablar todo rápido, hay que decir todo ya, corto, conciso, y más ahora con las redes, ese lenguaje es muy rápido y tiene que ser simple y directo, y las personas que tienen influencia no tienen la posibilidad de hablar a esa velocidad. Entonces ahí también es un gran trabajo para las personas adultas con disfluencia, el hecho de decir, no, espérame y yo voy a hablar, ¿viste? Y que el Claro. otro se banque esa incomodidad. Acá dicen, conozco a una persona que habla y sale muchos gallitos, dice. ¿Eso indica que tiene un problema en su voz? Y es un signo que llama la atención, diría yo. Si eso es constante y la persona
no lo puede controlar, digamos, vale una consulta para ver qué está sucediendo. Es como un signo muy inespecífico, pueden ser muchas cosas lo que lo estén causando. Eh, Claro. Se necesita Igual me una imagino, buena evaluación. no sé, igual es difícil imaginarse que le sale un gallito, hablamos del gallito de que se... ¿eh? Como, O, ah, o es habla verdad. Claro, claro. Es buena esa pregunta porque yo me lo imaginé más como quiebres en la voz o como el gallo Claudio, ¿viste? Más como eso. Habría que ver qué tipo de gallito dice él. Si es claro, de todas maneras, si es un gallito de moco, también hay que ver qué está pasando porque por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, la acidez, que es un gran tema de nuestros días, de nuestra sociedad en estos días, tiene un síntoma que se expresa con esta mayor mucosidad y con el carraspeo y todo eso. claro. Acá un aporte que hizo Mamá y Fono, que está buenísimo, que es que dice que hay que centrarse más en el contenido y no la forma, ¿viste? O sea, escuchar lo que el otro quiere decirnos y no tanto cómo lo dice. Ujú. Es verdad. Bueno, contanos Sí. un poquito de qué trata Mitos y Ciencias de la Voz. ¿Dónde nos Bien, podemos anotar? ok. Bueno, Mitos y Ciencia de la Voz es un curso que surgió el año pasado en pandemia, que surgió en realidad como clases sueltas y que después vimos que tenía buena repercusión y a mí también me entusiasmó, y entonces con esos módulos que habíamos hecho mensuales armamos un curso concentrándolos y quedó muy bueno porque le pudimos armar una lógica progresiva que tiene toda un hilo, digamos, que es la voz humana, y que trata sobre eh, esas cosas que se viven escuchando en el trabajo con la voz y que no tienen nada que ver con lo científico. O sea, que, Ah, no, que la ciencia no las avala y que no tienen explicación desde un lado científico. Por eso se le llama mitos, ¿no? Porque son explicaciones no racionales y fantásticas de un fenómeno, y a esos mitos que vamos viendo le oponemos lo que dice la ciencia en cuanto a eso. Por ejemplo, seguro todo el mundo escuchó alguna vez el tema de que hay que respirar con la panza, de que hay que llevar el aire a la panza, de que hay que hablar con el estómago, de que hay que hablar con la panza, o la versión eh, o evolucionada, digamos, es que hay que hablar con el diafragma o que hay que respirar con el diafragma. Bueno, en realidad el aire nunca puede ir a la panza porque el aire va a los pulmones. Si el aire va a la claro. panza estamos en problemas. No entró por, por el lado de la vía aérea seguramente para ir a la panza. Dios, Claro, se sí. por el camino dijo, bueno, a la panza. Totalmente. Entonces vemos, por ejemplo, eso. Vemos anatómicamente dónde están los pulmones, hasta dónde va realmente el aire, y que no puede ir a la panza. Y también vemos cómo funciona el diafragma, que tiene su manera de funcionar. Nosotros, yo le digo el diafragma del lago Ness, porque es como el monstruo del lago Ness que todo el mundo habla de él, pero nadie lo vio. Entonces, Claro, hay anda por muchos. ahí, pero no sabemos dónde. Claro, sí, viste, a veces te dicen, respira con el diafragma y te tocan el ombligo, viste, o te lo muestran más abajo en la pelvis, bueno, todo eso los vamos desmitificando. Y siempre hacemos una parte de mitos donde hablamos, contamos algo de qué son los mitos, e incluso yo cuento algunos mitos griegos, incluso del origen de la voz y todo eso, y después hablamos de ciencia, que también hablamos un poco de qué es la ciencia, porque hay una idea también de que la ciencia pareciera ser todopoderosa, infalible, no se sabe en realidad qué es la ciencia, es como un gran mito también el concepto de ciencia. Entonces tratamos eh, de aclararlo un poco, de cómo trabaja la ciencia y qué quiere decir que alguien esté trabajando en el marco de la ciencia. Muy Y te bien. digo, el próximo que vamos a hacer, vamos a pasar el chivo ya que estamos, Sí, entonces sí, obvio. el próximo Mitos va a ser una edición especial porque va a tener 8 encuentros, el último tuvo 6, el próximo va a tener 8, o sea, van a ser 2 meses los sábados,
a la tarde, va a empezar el primer sábado de marzo y va a ir todos los sábados de marzo y de abril. Para toda la información que quieran obtener sobre costos, programa y todo eso, tienen que escribir a @laescuelaok, ¿sí? Que ahí Arroba la Camila, la escuela OK, que ahí Camila se va a encargar de toda la organización, la inscripción y les va a dar toda la información necesaria. Buenísimo. Bueno, tenemos el horóscopo de Harley Quinn. ¿Qué dices? ¿Rojo o negro? Rojo, Rojo, del 1 al 6. ¿Qué número? 5. 5. ¡Wow! Mira la palabra que te tocó. Ah, ¡Éxito! mirá, buenísimo. Ah, vas a trabajar toda esta semana tu éxito. Bueno, ahora tenemos frases. ¿Qué eliges? Del 1 al 7. 7. 7. Muy bien. Dice así. En la vida se pierde más por miedo que por intentar. Me voy Así a quedar que pensando, ¿eh? Me voy a quedar pensando en eso. recuerda esa frase: en la vida se pierde más por miedo que por intentar. Así que hay que sacar los miedos afuera. Bueno, última pregunta. ¿Qué nos recomendarías no sé, yo sé que a vos no te gustan los tips, Bien. pero ¿qué nos dejarías en La Loca Te Escucha, que ve mucha gente del doblaje, como para empezar a calentar la voz, algo, ¿qué nos dejarías? A ver, bueno, primero les recomiendo que vayan a ver mi Instagram, que tiene muchas cosas interesantes sobre la voz. Muy bien. ¿Y Ahí tengo, el ¿cómo? Instagram? ¿Cuál es ¿Cómo? el Instagram? ¿Cuál es el Es, Instagram? el Instagram es @fonoaguirrecrt. Sí, ese Muy es el bien. Instagram. Y ahí, aunque parezca muy loco, doy tips. Hay algunos tips, pero no son los tips que la gente esperaría, ese es el tema. Así que vayan ahí. Bueno, yo no puedo recomendar ejercicios, eso es ¿No? seguro. Yo lo que puedo recomendar es que sí hay que hacer algo. Hay que hacer algo antes y tal vez después también de trabajar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Eso va a depender de el tipo de entrenamiento que haga habitualmente esa persona, ¿sí? Yo recomiendo hacer sesiones con un fonoaudiólogo o tomar clases de canto con una persona que sepa, y de esos ejercicios que esté trabajando en ese momento, seleccionar alguno que se pueda hacer para organizar el cuerpo en función de la voz, de mejorar la voz, de una mejor emisión. Pero ¿por qué yo no doy tips ni doy ejercicios? Porque los ejercicios en la voz no son estandarizados. No todos los ejercicios le viene bien a las mismas personas en cualquier momento. Los ejercicios tienen que estar seleccionados para esa persona en ese momento y para ese tipo de exigencia. Es muy difícil decir, por eso también estoy en contra de los tutoriales y hago una campaña de antitutoriales. En ese sentido, soy más anti en ese sentido. Yo estoy, digamos, convencido de que hay que estudiar, de que hay que tomar clases con alguien que sepa y a partir de ahí armar las rutinas necesarias. Después hay cosas que se puede hacer para cuidar la voz, eso es otra cosa, como por ejemplo dormir la cantidad de horas necesarias, porque si uno no descansa eso se nota en la voz, hidratarse bien, ¿sí? Tomar bastante líquido, tomar agua, es importante que no, en general no tomamos el agua suficiente, para la salud en general es importante tomar agua, hacer descansos vocales, o sea, no hablar todo el tiempo. Si vas a trabajar intensamente durante un tiempo dando clases o haciendo doblaje o lo que sea, cuando salgas de ahí no sigas hablando, date un periodo de descanso. La voz se produce por la acción de músculos, que son músculos como cualquier otro músculos del cuerpo que necesitan descansar y necesitan recuperarse como cualquier otro músculo del cuerpo. Así como no corremos una maratón 1 hora seguida sin haber entrenado o preparado, tampoco deberíamos
hablar así una vez, pretender que hablemos una hora seguida sin cansarnos ni fatigarnos, digamos, sin preparación. Eso también, después, bueno, estar atentos a cuestiones como el reflujo, cuidarse del reflujo, cuidar las comidas, la alimentación, tratar de no comer demasiado pesado ni demasiadas comidas grasas, tratar de no comer y acostarse, que es una cosa que solemos hacer mucho, ¿viste? De no comer todo el día y después cenar mucho e irnos a dormir. Eso tampoco está muy bueno. Hay que estar atentos a que la nariz esté permeable para poder respirar por la nariz, y si la nariz está tapada y no se puede respirar por nariz, hay que ir al otorrino y ver qué está sucediendo. Y ante síntomas de fatiga vocal, consultar pronto Directo. para poder dar una solución y que eso no se nos derive en otra cosa más grave, digamos. No fumar o fumar poco, pero digamos no fumar, es lo mejor. Pero bueno, a veces es difícil no fumar. Entonces tratar de reducir por lo menos eso. Y tener en cuenta que el consumo de alcohol, por ejemplo, es un deshidratante, el café es un deshidratante, el alcohol también lo que hace es un anestésico, entonces no te das cuenta que estás forzando la voz. Y a lo mejor, bueno, saliste a un bar, tomaste, hablaste toda la noche y después al otro día te das cuenta de lo que pasó. Que no tenés Sí, voz. sí, sí, exactamente. Si te acordás de lo que pasó la noche anterior, si no, claro. Siempre se acuerda, es mentira que el borracho no se acuerda de nada, es mentira eso. Ahí está, un mito que revelamos. Qué bueno que Ok, escuchamos, dice. Muy bien. Bueno, Ariel, fue un placer enorme. Ay, perdón, teníamos una pregunta, nos quedan 4 minutos. Dice, la gente que habla acelerada, tanto que no se le entiende, ¿es para tratarlo con un fonoaudiólogo? sí, porque es bueno, hay que evaluarlo. Primero hay que evaluarlo. Es para consultar, diría yo, más que para tratar. Eh, Porque es también un problema de la fluidez, es como la contracara de la tartamudez, y a veces las personas que tienen disfluencia hablan más rápido para compensar también esa disfluencia. Entonces hay que ver qué está pasando con el ritmo y con la fluidez. Muy bien. Bueno, todos al fonoaudiólogo después de esto, por favor, cuídense en su voz. Muchísimas gracias, Ariel, por estar aquí en el programa La Loca Te Escucha, programa 223. Yo ya no sé qué número estoy, pero te mando un beso enorme. Bueno, Gracias a todos muchas por gracias. conectar. Muchas Adiós. gracias, muchas gracias. Chao, chao.